Las redes sociales son hoy el lugar donde transcurre gran parte del debate público. Las noticias que vemos, las que no vemos, los contenidos que discutimos, los que no discutimos, todo está ahí y tiene impacto en nuestra vida cotidiana. Tal nivel de influencia en nuestra vida cotidiana nos obliga a preguntarnos, ¿alguien regula el contenido de las redes sociales? ¿Las plataformas intervienen sobre el contenido que nos muestran? ¿Qué pasa con los datos que les damos mientras scrolleamos? ¿Hay que regular las redes sociales? Vamos al bar. Esta discusión se está dando ahora mismo en todo el mundo, en todos los países y en organismos multilaterales como por ejemplo la ONU. La pregunta para todos es la misma. ¿Se pueden armonizar a la vez y hacer convivir el derecho a la libertad de expresión y el derecho a recibir información confiable, fiable, chequeada? Vamos a repasar algunos de los conflictos que hay en este momento en todo el mundo. En Australia, por ejemplo, esto es reciente, prohibieron el uso de las redes sociales a menores de 16 años y se convirtió esta en la legislación de Internet más estricta del mundo. Está generando mucha discusión en Australia esto porque hay quienes dicen, ojo, nos están afectando nuestra libertad de expresión. Vamos a ver lo que pasa en Brasil, ¿no? Donde hubo un conflicto enorme entre Elon Musk, el dueño de X justamente, con la justicia de Brasil, ¿no? Finalmente Elon Musk tuvo que ceder ante lo que determinó la justicia de Brasil y empezar a acatar justamente las decisiones judiciales para poder reabrir la plataforma X. En Colombia también hay discusiones, hay conflicto, en este caso porque hay un intento de regulación todavía no concretado para regular por ley el uso de las redes sociales en los menores de 14 años, un camino similar al que está explorando Australia. Bueno, intenta también Colombia avanzar en esa discusión. En la misma discusión está, por ejemplo, España, ¿no? Donde hay expertos que están recomendando 0 pantallas para los chicos hasta 6 años y etiquetado con los riesgos para la salud en todos los dispositivos. En algunos estados de Estados Unidos, como por ejemplo el estado de Nueva York, hay también disposiciones tomadas a nivel estadual, pero disposiciones al fin en un estado además muy importante a nivel global. La gobernadora de Nueva York firmó un proyecto de ley para regular los algoritmos en las redes sociales. Esto sucedió por primera vez en Estados Unidos. En un ratito vamos a hablar de qué pasa con los algoritmos, pero interesante también. Y por último vamos a repasar lo que pasa con TikTok en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué hay tanto lío con TikTok? Porque justamente es una plataforma que no es de Estados Unidos, ¿no? Es China. Bueno, hay una coalición de 14 estados que demandan a TikTok en Estados Unidos por el daño a la salud mental en los menores. Las redes sociales obviamente también nos dan entretenimiento, nos permiten comunicarnos con otras personas, conseguir información, conocer otras realidades y finalmente tener acceso a todo tipo de contenidos. Y hoy son la puerta de acceso para todo lo que hay en Internet. En la Argentina, 31 millones de usuarios estamos día a día en las redes sociales. Facebook y YouTube lideran el ranking de cantidad de usuarios, pero vamos a ver cómo se reparte la torta de las redes en la Argentina. A ver. El 20%, esa parte más grandecita que aparece pintada en azulcito, violetita, es la porción de usuarios que corresponde a Facebook. 22% en naranja corresponde a YouTube. Así que ahí tenemos, entre esas dos redes se llevan el 42% de la torta. Si encima le sumás Instagram, estamos hablando del 62% de la torta solamente para esas 3 redes sociales. Las más usadas, ¿no? Claramente. Facebook, YouTube e Instagram. Después le siguen TikTok con un 15%, Pinterest con un 7%, LinkedIn con un 9%, cada una obviamente con su perfil. X, que antes se llamaba Twitter, con un 6% y Snapchat con un 1%. Pero a estos números hay que agregarles un matiz cualitativo, porque ahí vemos a X, la ex Twitter, con un porcentaje que parece pequeño. Sin embargo, termina siendo muy relevante para el debate público este pequeño porcentaje. ¿Por qué? Porque en X están los políticos, los grandes medios tradicionales, los periodistas, los sindicalistas, todos los que quieren plantear una idea, llevar
llevar una idea al debate público, informar, revelar información, bueno, lo hacen en X y eso termina generando impacto. Es decir, que es una de las más importantes, ¿no?, a la hora de pensar cómo puede influir una red social en el debate público. Sobre este tema le preguntamos a alguien que sabe más que nosotros, ¿no? Muchísimo. Obviamente a Natalia Aruguete, es investigadora del CONICET y hace décadas, ¿no?, que se dedica justamente a investigar el funcionamiento de redes y de fake news. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Hay que considerar que las redes sociales se activan más fuertemente frente a los temas políticos. Cuando no se habla de temas políticos, en realidad no tienen tanta actividad. Entonces nuestra preocupación claramente está centrada en esos temas políticos, que no es la representación de la totalidad de las redes sociales. Y por ende, esa actividad de las redes sociales es selectiva, es decir, acoge a aquellos que estamos interesados en política, ¿no? Medios, periodistas, académicos, élites políticas, influencers, celebrities, etc. Pero no es necesariamente endogámica por ese mismo motivo, ¿no? Sino que en realidad la conversación sobre asuntos políticos en redes sociales se potencia cuando por fuera de las redes estos otros influencers o estos otros usuarios y usuarias intensas también tematizamos sobre esos asuntos. Y los tematizamos en los medios tradicionales, en la política, en el territorio político tradicional. Quiere decir que esa tematización entre las agendas no queda circunscripta a las redes, sino que se expande más allá de ese espacio digital. Esto que dice Natalia es clave para entender por qué Elon Musk decidió comprar lo que en ese momento era Twitter en 2022, después de que Donald Trump perdiera su reelección. Twitter había quitado a Donald Trump, le había suspendido la cuenta después de que sus partidarios intentaron tomar el Capitolio para impedir que Joe Biden asumiera la presidencia. Y Twitter argumentaba que los discursos que promovía desde su cuenta Donald Trump, insultando a sus rivales y agitando la violencia, bueno, no tenían que tener lugar en esa red social porque eran discursos violentos. No sé si esto te suena de algún lado, capaz. No sé. Me parece, puede ser. Bueno, Elon Musk se obsesionó tanto, ¿no?, con que esto era un ataque a las ideas y a la libertad de expresión de Donald Trump, que agarró y dijo: yo voy a comprar Twitter. ¿Y cuánto puso? $45 mil millones de dólares. Para que tengamos una idea de cuánto es esto, es exactamente la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Desde que Elon Musk compró Twitter, la red social cambió mucho. Ahora se llama X, pero además favorece la visibilización, la circulación de discursos como el de Trump, nada más ni nada menos. Otro de los cambios importantes que tuvo es que hay cuentas que, si pagan el verificado de X, tienen más visibilidad que las cuentas que no pagan. Esto quiere decir que hay posteos de primera, los que pagan, y hay posteos de segunda, los que no pagan. ¿Deberíamos tomar alguna medida frente a esto? Antes había un ataque, una afectación a la libertad de expresión de Donald Trump en Twitter o en X. Bueno, o la hay ahora cuando vos opinás algo más o menos progresista y te saltan a atacar un montón de cuentas verificadas, es decir, pagas, y que además se ven más, tienen mucha más visibilidad. Bueno, volvimos a preguntarle sobre este tema a Natalia Aruguete. Escuchá lo que nos dijo. Y acá me parece que hay un aspecto central que tiene que ver con la capacidad que han tenido quienes imponen esta forma de analizar y de habitar las redes sociales, de dejarlo asociado moralmente a la libertad de expresión. Lo que pasa es que esa forma de entender la libertad de expresión es una visión ortodoxa y maximalista. Una visión ortodoxa que fue implementada, que se expandió además ética y moralmente en un momento en el cual los espacios de emisión de la comunicación eran medios de comunicación y eran pocos nodos de emergencia comunicacional y discursiva
y que podía uno pensar más en ese control o en esa forma de atender la preservación de la libertad de expresión sin el daño sobre el otro. Esa forma de esa mirada ortodoxa de la libertad de expresión requiere ser redefinida, porque en realidad finalmente, si uno solamente se detiene en preservar esa libertad de expresión, eso redunda en una suerte de censura de aquellos que se sienten atacados, que se sienten perseguidos, ¿no? Que se sienten acallados por la agresión de quienes emiten. Finalmente son los que tienen más poder en esta puja por la libertad, pero también por el derecho a la comunicación. Entonces, esta versión ortodoxa de expresión niega otros derechos finalmente, ¿no? Es muy interesante lo que plantea Natalia respecto de esta mirada ortodoxa de la libertad de expresión, porque en última instancia lo que pone sobre la mesa es la gran discusión de nuestra época, que es si es posible armonizar dos derechos que a veces aparecen en pugna. Pasa, por ejemplo, cuando tenemos el derecho a transitar y el derecho a protestar, cuando tenemos el derecho de los chicos a estudiar y el de los docentes a hacer huelga, y pasa en este caso también con el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a quien está del otro lado a recibir información veraz y confiable. Esto es justamente lo contrario, ¿no?, a lo que muchas veces pasa en las redes sociales. Se imaginarán que Elon Musk no es el único que aparece en este mapa interesado en controlar las redes y así tener algún dominio sobre de qué hablamos y cómo hablamos. Vamos a ver quiénes son algunos de los otros dueños del algoritmo. A ver. Larry Page, dueño de Alphabet, que tiene Google y tiene YouTube. Como veíamos recién, YouTube, una de las redes sociales más usadas del mundo, no solo de la Argentina, y de hecho que hoy está concentrando todo el tráfico de material audiovisual. Uh-huh. Zhang Yiming, el de TikTok, bueno, esta red social que surge en China y que por eso está teniendo tanta atención de las autoridades estadounidenses, que al día de hoy no saben y temen porque se preguntan qué datos de los usuarios estadounidenses está reuniendo el algoritmo de TikTok. No lo tenía a ese hombre. Y bueno, estuvo incluso perseguido judicialmente y todo. Elon Musk, el dueño de X, recién lo contábamos en detalle su caso, la ex Twitter, y Mark Zuckerberg, este muchachito dueño de Meta, uh-huh, que Meta también es una meta empresa porque tiene Facebook, sí, tiene WhatsApp, tiene Instagram, todo, muchos usuarios ahí en la plataforma Meta. Y básicamente, ¿qué es el algoritmo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de algoritmo? Bueno, el algoritmo es la forma que tiene o la regla que tiene cada red social de visibilizar más un contenido, de entender qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace reaccionar, ¿no?, con un me gusta, cuando vos seguís scrolleando y te quedás ahí en esa red social y no te podés ir. Bueno, eso es justamente el algoritmo que te entiende a vos. Y además hay que entender que en tu cerebro, mientras tanto, se está dando un proceso químico, porque las redes sociales hacen que vos liberes dopamina. La dopamina es una sustancia que básicamente tiene que ver con el placer, ¿no? Le dice a tu cerebro, che, esto nos gusta. Esto me gusta. Quédate acá, dale. Quédate acá. Ninguno de los algoritmos es público, aunque simplemente usando estas redes sociales podemos inferir, podemos hipotetizar, podemos suponer qué es lo que privilegian y qué no cada uno de ellos. A ver. ¿Qué está pasando? Noé. ¿Qué? Me están llamando del bar. Ah. Sí, porque parece que están mirando más de cerca, ¿no? ¿Qué pasa en las redes sociales? Mira. ¿Cuál es el algoritmo? No lo sabemos perfectamente, pero algo parece que pudieron inferir ahí. ¿Qué dicen? Bueno, que por ejemplo Instagram desincentiva la visibilización de contenidos relacionados, por ejemplo, con la política, ¿sí? Mira. Y te muestra mucho más contenidos felices, gatitos, perritos, ¿no? Todo lo que es memes, la foto de comida, la ropa. Está diseñado de esa manera, para que vos veas más ese contenido y menos contenidos políticos. Y YouTube, por ejemplo, a veces, según el caso, privilegia la transmisión de una transmisión en vivo, por ejemplo, te puede sugerir
como inicio, y si no, a veces puede ser que sea un contenido grabado. Mirá. Depende. Mira, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí también me están llevando del bar. ¿Qué te cuentan? Me están llevando del bar para contarme, bueno, algo que, mira vos, mira, A ver. lo recontra suponía. Me dicen que X, la ex Twitter, Sí. desde 2024 Sí. cambió una vez más su algoritmo. Me parecía, Mira, ¿no? una fecha interesante. Para desincentivar cuando vos posteás algún link que te lleva a otra plataforma. Sí. Posteás un link, no sé, de Infobae. Sí. Entonces, vos haces clic ahí para irte a leer la nota de Infobae. Claro. Bueno, X no quiere que vos te vayas de la plataforma. Ah. Quiere que vos te quedes en la plataforma, que no vayas a buscar otras fuentes de información. Claro. Entonces, los posteos que tienen links a otros lados Sí. no son tan visibles. Te aparecen menos. Aparecen Mirá menos, vos. aparecen menos en la pestaña para ti, viste que es la que te va Sí. mostrando cosas distintas. Bueno, por eso, y entre otras razones, hay diarios muy tradicionales como La Vanguardia en España o The Guardian Ujú. en Gran Bretaña que decidieron irse de X. Ahí Por va. eso y porque dicen que incentiva la desinformación. Lo que hicieron es irse a una red social nueva A ver. que se llama Blue Sky. Blue Sky. Blue Sky tiene dos cuestiones bastante diferentes del resto. La primera es que te permite de alguna manera crear tu propio algoritmo, eso está bueno. Y la otra es que su CEO es una mujer que además no es mega millonaria Mira como vos. todos estos. Así que bueno, hay algunas ¿Vos diferencias. estás en Blue Sky, no es? Yo tengo Blue Sky, la estoy usando muchísimo. Uso y recomiendo. ¿Vos? Sí, estoy en Blue Sky también. Todavía no puedo terminar de soltar. Tenés soltar. que venir Tengo más que soltar seguido. Twitter y Sí, X. por favor. Y me voy a Blue Sky. There's a very common misperception about Facebook that we sell data to advertisers. And we do not sell data to advertisers. Well, we don't sell data you clearly to anyone. rented. What we allow is for advertisers to tell us who they want to reach, and then we do the placement. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. Mark Zuckerberg es el dueño de Meta, fundador de Facebook, hoy también dueño de WhatsApp y de Instagram. Tiene 40 años, un patrimonio neto de 212.000 millones de dólares, un tercio del PBI en la Argentina en 2024. Tremendo. Seguramente lo recuerden porque su historia aparece retratada en la película Red Social, una película de 2010. Sí, que no. Un personaje que no termina de caer muy bien, ¿no? En la Extra, película. y bueno, Bueno, ahí tenés. como escuchamos recién, ¿no? Mark Zuckerberg se muestra así como bastante reservado, ¿no? Cuando le preguntan, incómodo, cuando le preguntan en el Senado de Estados Unidos si compartiría esos datos de su vida privada. Probablemente cualquiera de nosotros en la misma situación diría, no quiero compartir todos estos datos de mi vida privada frente a un público tan amplio y menos frente a los senadores, ¿no? No, Pero claramente. Lo que pasa es que cuando estamos usando redes sociales y cuando son los algoritmos los que están recolectando esos datos privados sobre nosotros, la verdad que no estamos con la guardia tan alta. No sabemos qué información le estamos entregando a esos algoritmos, a esas redes. Que además, ¿para qué la usan? Bueno, para orientar a las empresas sobre qué cosas vendernos, para alentarnos a que consumamos algo más de lo que estamos ya consumiendo, para orientar también el cauce de la discusión pública. A veces hay personas que prefieren que nosotros estemos debatiendo una cosa y no estemos debatiendo la otra, o estemos mirando una cosa y no estemos mirando la otra. Y también por eso, por todo esto que estamos diciendo, a veces esa información se usa para intentar persuadirnos y conducirnos hacia dirigir nuestro voto. Y en este punto, los países, incluida la Argentina, avanzaron
avanzaron en algunas regulaciones. Le preguntamos sobre este tema a alguien que también sabe mucho, que es Natalia Suazo, experta en política tecnológica y digital, y nos dijo esto que vas a escuchar ahora. Sí, en Argentina las redes están reguladas, fundamentalmente autorreguladas, es decir, lo que respetamos dentro de esas redes son leyes, reglas que firmamos cuando damos a aceptar y nos unimos a esas redes. Entonces hay, por ejemplo, normas comunitarias que respetar. No se puede hacer cualquier cosa. No se puede publicar discurso violento, no se puede insultar en un comentario de Instagram. También hay reglas de esas plataformas, por ejemplo, no podemos publicar cosas con derecho de autor protegido, etcétera, etcétera. Esa es la regulación que hay en Argentina. Después, si vamos del otro lado, de otros derechos que tiene que hacer cumplir la ley en Argentina, podemos mencionar que tenemos la Ley Nacional de Datos Personales, que es una ley que protege los derechos de las personas en todos los lugares. No importa si es una plataforma o es la lista de envíos de Carrefour. O digamos, todos los datos que los argentinos cedemos hacia una empresa o hacia reparticiones del Estado están protegidos por la Ley Nacional de Datos Personales. ¿Por qué? Porque los datos de las personas son nuestros. Nosotros somos los propietarios y lo que hacemos cada vez que firmamos todos los términos y condiciones es la cesión de esos derechos. Y lo cedemos con un fin determinado. Entonces, si esos datos que nosotros cedimos para un fin determinado, no sé, comprar una zapatilla, después son utilizados para otro fin, no sé, vendernos un viaje o otras cosas peores, tenemos derecho a poder reclamar. Entonces sí existe regulación. ¿Te pasó alguna vez que diste tus datos personales para algo? No sé para qué, porque tampoco está claro de dónde lo sacan. Y de repente esos datos personales fueron usados para que un político te invite a un café. Te invito a desayunar con... Te voy a visitar. No quiero que vengas a visitarme. No quiero. Chicos, no usen... Voy a tu barrio, no. No usen nuestros datos personales para esto. Pero bueno, de todas formas, lo que planteaba recién Natalia es muy interesante, porque nosotros en el comienzo nos preguntábamos, ¿hay que regular? Y ella nos dice, ojo, hay algunas cosas que ya están reguladas y que ya están reguladas desde hace mucho. En la Argentina la Ley de Protección de Datos Personales es del año 2000, nada más ni nada menos. Pero todavía falta mucho, por eso Natalia también nos respondió qué cosas se podrían mejorar. Antes de hablar sobre leyes que regulen inteligencia artificial, que ya interesan en el Congreso, tenemos que actualizar nuestra Ley de Datos Personales. Es fundamental que actualicemos nuestra Ley de Datos Personales, no solo por nosotros, sino por el intercambio de datos. Nosotros como argentinos estamos permanentemente intercambiando datos con otros países, con otros continentes, etc. Y no tenemos una ley que nos proteja lo suficiente. Luego, falta todavía mejorar muchísimo la rendición de cuentas en lo que tiene que ver con moderación automatizada de contenidos. Lo que decíamos, no es lo mismo dar de baja un contenido que jerarquizarlo, que generarte un shadow banning, que es que vos no puedas ver que vos puedas publicar un contenido pero otros no lo puedan ver, y mejorar todo el proceso de reclamo ante las plataformas para que esos procesos sean más rápidos, porque vos hoy tenés una enorme cantidad de las personas que utilizan las redes sociales no solo para informarse, que es un derecho humano, sino para tener su emprendimiento, para tener su emprendimiento de comunicación y para militar políticamente. Entonces las plataformas tienen que garantizar eso, sobre todo en épocas conflictivas, que son, y eso también lo sabemos, la UNESCO publicó unas directrices para la gobernanza de plataformas digitales, en donde también señalamos allí que los periodos electorales y los periodos de crisis, sean crisis sanitarias, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de conflicto en las redes, porque hay conflicto en la sociedad. Es decir, los algoritmos ayudan, pero con sociedades muy polarizadas y muy divididas, los conflictos obviamente se trasladan a las redes de una forma mucho más cruel.
A mí la verdad me gustaría que las redes sociales sean espacios menos tóxicos, menos dañinos, que no generen adicción, que no entreguen nuestros datos para orientar a las empresas sobre qué productos nos pueden vender y en qué cantidad, que cuiden el debate público, que publiquen información o que circulen información fidedigna, chequeada, y que en vez de dañar esa discusión pública, bueno, la mejoren, ¿no? Para eso, ¿habrá que regular las redes sociales? ¿Vos qué pensás? Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Ya conoces el portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar.